Bienvenidos nuevamente a la serie de webcast de la Fundación What One y el programa Advantage, donde te traemos expertos en consultoría que abordan los puntos y temas urgentes de la crisis COVID. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo compartir nuestras historias con nuestros clientes, cómo hacer ese storytelling y cómo hacer que esta práctica... Un momentito. Y cómo hacer que esta práctica nos ayude a crear empatía con nuestros clientes y cercanía, igual con nuestra marca. Para lo cual tenemos aquí a nuestros expertos, ya para algunos conocidos, tenemos a José Luis Damián. Él es fundador de Huddle Up y cofundador también de la metodología Tribe Building de cultura organizacional. De hecho, esta metodología tiene están haciendo un caso de estudio en el IPADE. Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartir su conocimiento en todo esto de lo que es la cultura organizacional. En este caso vamos a estar hablando del storytelling y cómo aplicarlo de forma práctica en nuestras empresas. Bienvenido. Gracias, Roberto, gracias. Te dejo que presente a Vikingo. Sí, yo ya sabes que aquí a mi paladín siempre me encargo yo de presentarlo. Y voy a proyectar pantalla. Adelante, claro que sí. Y bueno, la verdad es que si todo está en orden, pues empecemos. Hablemos sobre el tema del storytelling. Y cuando nos dijo Roberto que el tema del storytelling, dijimos, eso nos encanta. Tenemos mucho que hablar porque además somos unos fieles apasionados, tanto aquí mi coach Vikingo y yo. Ya quienes han estado en algunas sesiones anteriores con nosotros se han dado cuenta que nosotros todo el tiempo estamos contando historias, porque creemos en el poder de las historias, y hoy vamos a hablar del poder de las historias en el ámbito comercial. Entonces, yo presento aquí a mi colega, un gran amigo de mi empresa, Daniel Reyes, el Vikingo, que bueno, además es uno de los que más me ha a mí adentrado en el mundo de potenciamiento comercial, y ambos nos hemos metido en la parte de las historias como una herramienta valiosísima para poder vender más y vender mejor. Vikingo, preséntate y además, pues, empieza tú con lo que tenemos ahí planeado para el público el día de hoy. Yo me voy proyectando mi pantalla. Está por ahí mi estimadísimo. Voy a proyectar pantalla. Share screen. Acá estoy. Sí, él estaba aquí, pero no sé, creo que tuvo algún problema. Deja ver. Sí. Bueno, si no, pues inicio yo, no te preocupes. En cualquier momento aquí estoy seguro que se reconectará. Bueno, pues sí. Hablemos de storytelling. Y la verdad es que anteriormente se podría pensar que, bueno, este es un taller para los que nos vamos a dedicar al teatro, nos vamos a dedicar aquí a hacer películas, o que no es aquí un taller en donde debería estar aquí, no sé, mi hija que es creativa y se está dedicando a hacer videos en YouTube. Anteriormente el storytelling estaba muy enclaustrado en la parte de las industrias creativas, quienes se dedicaban a contar y a entretenernos. Pero resulta que este tema del storytelling pues empezó a pisar cada vez más el ámbito empresarial y mucho más el ámbito comercial. Y te vamos a explicar por qué. Entonces, si por ahí Vikingo no está todavía aquí listo, pues qué mejor manera de poder explicar el poder de las historias que contando una historia. Y aquí déjenme platicarles la historia de Juan. Juan, un vendedor que durante muchos años fue el mejor vendedor de esa industria. Él era un gran conocedor de sus productos. Había estado durante 15 años vendiendo el mismo producto. No quiero ahorita poner específicamente qué producto es para no sesgarlos. Pero Juan era un gran vendedor. Durante muchos años fue buen vendedor y de repente de la noche a la mañana Juan empezó a dejar de vender. Y digamos que sus resultados ya no eran tan buenos, ya no eran tan poderosos, ya no eran lo que eran en el pasado. Y algo empieza a suceder. Y un día llega Daniel. Daniel es un nuevo vendedor
de estos vendedores que, pues de alguna manera, no necesariamente son de la industria, sino que alguien los invita, alguien los contrata justamente porque vienen de una industria diferente. Entonces, a diferencia de Juan, Daniel no conocía mucho el producto. Daniel no conocía mucho cómo funcionaban las especificaciones del producto, cuáles eran las especificaciones técnicas que tenían que explicarle al cliente. Pero cuando empezamos a ver cómo operaban los dos en el área comercial, resulta que Daniel empieza a vender un poco más. Y de repente empieza a despegarse y empieza a vender mucho más. Y si Juan de por sí ya le estaba yendo mal, ahora resulta que le estaba yendo, comparado con Daniel, a Daniel le iba mucho mejor. Y resulta que Daniel, un día, llega un consultor y les pregunta, déjeme, porque además pues la empresa trajo un consultor, una empresa de consultoría, y le dijo, oye, ¿por qué hay vendedores que venden más o menos mal, otros venden más o menos bien y otros venden muy bien? Y este consultoría le dijo, pues déjame preguntarle a Juan y déjame preguntarle a Daniel, ¿qué es lo que hacen diferente uno de otro? Sobre todo, Pastor, porque el gran técnico, ya regresé, porque el gran técnico decías, ¿cómo si que el más técnico, el que más conoce los productos, el que más sabe de ellos a nivel puntual, ¿por qué no es el que vende? Y alguien que venía de otra industria, que ni siquiera era vendedor de carrera, era más artistón, el señor, ¿por qué ahora está vendiendo tanto? ¿Qué fue lo que encontró este consultor, Pastor? Y cuando este consultor se sienta a preguntarle a los dos, le pregunta primero a Juan, oye, ¿qué haces tú para vender? Juan le dice, pues mira, yo cuando me siento a vender con mis clientes, pues hago lo que todo el mundo se esperaría que hiciera, pues que es enseñarle el producto, hablar del producto, decirle al cliente que utilice el producto y pues decirle lo maravilloso que es nuestro producto y además le cuento lo enamorado que yo estoy de mi producto y lo mucho que pueden confiar en mi producto. Digamos que en su conversación la palabra era producto, producto, producto. Cuando este consultor termina la entrevista con Juan, se va con Daniel. Los resultados de Juan no eran tan buenos como los de Daniel. Cuando se va con Daniel, le pregunta, oye Daniel, tú eres nuevo en esta industria. Aquel vendedor me dijo que lo mejor que podía hacer para vender era hablar y enseñar su producto. ¿Tú qué haces? Los resultados son mejores que los de Juan y no necesariamente confiaría que tú hables del producto, porque tú eres nuevo en este industria. Y resulta que lo que le dijo a Daniel fue lo que le empezó a dar luz a este consultor en dónde estaba la respuesta, que lo empezaba a sacar del ámbito tradicional de para vender hay que enseñar productos y lo empezó a meter en el ámbito que hoy conocemos, en el ámbito del poder de las historias. Lo que le dijo Daniel fue, Daniel, por ahí vikingo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo que hacía este vendedor a diferente de Juan? Este vendedor lo que le contestó al consultor es, la verdad, yo si quiero aprenderme todas las cuestiones técnicas que saben los demás, nunca voy a poder, soy nuevo, nunca había estado en esto y además, así que lo mío sea ventas tampoco. Entonces, al no tener yo esa ventaja, lo único que se me ocurrió empezar a hacer en mis limitaciones es, en vez de hablarle de las características técnicas que no conocía a los clientes, lo que sí les podía platicar es cómo otros clientes similares a ellos habían resuelto problemas graves o críticos en sus vidas, que sus empresas estaban mal y después con mi producto estaban bien y les contaba esas historias de éxito. Mira, yo no sé qué haga mi producto, pero sé que un cliente tenía muchos problemas en su línea de producción y hoy ya no los tiene y además su vida se ve tan maravillosa por utilizar mi producto. ¿Qué características tenía? ¿De cuántos megahertz? ¿De cuántos gigahertz? ¿De cuántos centímetros? Yo no sé. Yo lo que les comentaba es compra mi producto y tu vida te va a cambiar. Entonces, lo que descubre este consultor es, a ver, tenemos a alguien que le está pichando a los clientes los maravillosos centímetros, la altura, los colores, la bonita, lo bien que está su producto, le está pichando que son líderes a nivel mundial, internacional e interplanetario de todos los líderes y los líderes, los mejores del mundo mundial,
y le sabe redactar todos y cada uno de los puntos del brochure, se lo sabe de memoria, y sus clientes no compran. Al contrario, lo peor es que él les explica los productos y se van a comprar a alguien más. En cambio, llega Daniel, que no sabe vender, que no conoce los productos, les cuenta historias de cómo la gente o las empresas cambian su vida al usar su producto y a él sí le compran. ¿Por qué, Pastor? Y ahí viene justamente el tema que nos da a colación, nos reúne el día de hoy, que es el poder de las historias en la mente del cliente. Esta historia que acabamos de contar, que parecería que es un cuentito que les acabamos de narrar, en realidad deriva de entrevistas y de un caso que nosotros concretamente vivimos en consultoría y que fue real. Conocimos a una persona que era capaz de vender el triple que los vendedores más veteranos de una industria, y aquí ya les voy a decir qué industria era, la industria automotriz, sin conocer un solo tema de coches. Conocimos a una vendedora que era la mejor vendedora de la agencia y que ella nunca había estudiado temas de frenos ABS, no sabía para qué servían, que si las válvulas, que si los pistones, que si las bolsas de... No sabía nada. Y lo único que hacía era contar historias de lo que esos coches provocaban en la vida de otros clientes. Con esta estrategia, esta vendedora era capaz de vender el triple que aquellos que eran capaces de armar y desarmar un coche. Esta historia que les acabamos de contar no fue inventada, es una historia extraída de nuestra experiencia en consultoría y es 100% real. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan las historias para vender? Incluso más allá que los productos y sus especificaciones técnicas. Cuando yo conocí aquí a Daniel Reyes, que es el que me acompaña en este diálogo, una de las primeras cosas que me dijo es que Pastor, antes, cuando tú vendías, la gente se formaba fuera de tu tienda porque el único que tenía información de tu producto eras tú. La única persona que podía hablarles de lo que hacía tu producto eras tú. Y si alguien quería conocer tu producto, no le quedaba otra más que llegar contigo y que tú le explicaras lo que hacía el producto. Hoy, con tanta información que hay allá afuera, tu cliente sabe mucho más de tu producto que tú. Por lo tanto, en conocimiento del producto, ya no podemos confiar en nuestra estrategia comercial. Necesitamos una nueva herramienta que vaya en un lenguaje mucho más allá, que sí de claridad de por qué debes de tú comprar tu producto. Y aquí es en donde vamos a hablar ya del poder de las historias. Porque, a ver, y aquí sí, también seguramente Vikingo me podrá acompañar con algunos datos, pero las historias no fueron inventadas para entretener niños. Es decir, cuando aquellas veces que nosotros, las primeras comunidades, las primeras tribus que existieron, no dijeron, a ver, necesitamos algo para entretener a nuestros hijos, pues vamos a contarles cuentos. No. Los estudios ya hoy saben, los estudios antropológicos hoy saben, que las historias fueron una herramienta de comunicación, liderazgo y comunicación intergeneracional. Es decir, los seres humanos inventamos las historias, o se nos ocurrió inventar historias para que las historias llevaran la información a través de las generaciones, incluso cuando nosotros ya no estábamos para contarlas. Por lo tanto, las historias, su origen fundamental no era meramente entretener, era comunicar, pero de una manera tan poderosa que hoy tenemos registros de que la primera historia que se contó, hoy sabemos cómo fue, incluso sabemos que se contó hace 5,000 años. Es decir, hay registros de una historia que se contó hace 5,000 años y es tan poderoso la forma de comunicar a través de una historia que tienen la capacidad de poder, la información que tú pongas dentro de una historia, tiene la capacidad de poder viajar incluso a través de las generaciones. ¿Qué otras cosas podemos decir, Vikingo, sobre el poder de las historias? Mira, que estamos diseñados genéticamente para entender historias, Pastor. Tú estás hablando de las pinturas rupestres. Fíjate cómo es el poder de las historias. ¿Se acuerdan las pinturas rupestres en las cavernas? Y en aquel tiempo el ser humano todavía no había desarrollado ni siquiera lenguaje.
no teníamos forma de comunicarnos hablados y ya nos poníamos en las paredes a pintar para advertir a otras tribus, a otras generaciones, por medio de historias en dibujo, qué es lo que podía ocurrir o pasar o qué se tenían que prevenir o cuál era el origen de nuestra tribu. Historias del origen las vemos en las pirámides egipcias. Porque todo a través de que somos adictos o estamos diseñados a través de las historias, porque nuestros cerebros están diseñados así. Nuestros cerebros tuvieron que sobrevivir en algún momento sin lenguaje, y lo único que el cerebro desarrolló en su interior para poder transmitir conocimiento y para poder perdurar los mensajes es a través de contar historias. Las historias tienen un formato que nuestro cerebro lo entiende, pero no porque seamos inteligentes, sino porque somos seres humanos. El formato de una historia lo entiende nuestro cerebro y lo capta, y además tiene la capacidad de que en lo que vas contando una historia vas desarrollando las imágenes dentro de tu cerebro como si estuvieras en la vida real. Puedes decir, si yo en este momento les dijera, es que cómo extraño los restaurantes. Miren, la última vez que fui al Bajío, cómo extraño ese momento en el que entré, yo olí la cocina y el olor a frijolitos, el olor a birria, el olor a la tortilla quemadita recién, esa no saben cómo me inundó mi cerebro. Hijo, ya me pusiste a oler a mí los frijolitos. Es que lo que acabo de hacer en este momento que conté la historia es que acabo de encender en todas las personas, los participantes que están en este webinario, acabo de encender las partes olfativas de su cerebro sin que necesariamente estuvieran ustedes olfateando algo. Así de poderoso es las historias. Cuando tú estás contando una historia, ¿por qué es tan bonito ir al cine con tu familia? ¿Y por qué sales del cine y después de ver una buena historia, no es que salgas feliz por ver el cine, sino dices, es que me gusta ir mucho al cine con mi pareja? ¿Saben por qué es? Porque cuando ves una historia, escuchas una historia, los cerebros de las personas que lo están escuchando se sincronizan. Y esto se puede ver en estudios de resonancia magnética, que tanto el que cuenta la historia como el que recibe la historia, sus cerebros se están coordinando. Eso se llama empatía. Entonces, ¿quieres? Dime. No, adelante. ¿Quieres vender más? ¿Quieres que las personas, tu mercado objetivo, compre más tus productos? Deja de vender tu producto, deja de picharles tu producto y empieza a contarles historias sobre cómo tu producto cambia su vida. Y no porque, pero dices, no, es que la gente necesita las cuestiones técnicas para entender, si eso viene después. Si quieres enganchar a alguien, primero cuéntale una historia. Te va a entender, híjole, no necesitas complicártela mucho y va a estar en un formato que cualquiera, el más técnico o el menos técnico, lo va a entender. Y entonces aquí, ahora sí que construyendo sobre la idea que nos acaba de contar Vikingo, el tema no nada más es un tema artístico y emocional y teórico, es un tema neuronal, neurocientífico. Es decir, nuestros cerebros están diseñados exacto, para bloquear información técnica y están diseñados para cualquier historia dejarla pasar. Y si no, pregúntenle a Pixar. Exactamente. Es más, hagan la siguiente prueba. La próxima vez que ustedes hablen con un cliente, dejen de lado su folleto, dejen de lado su explicación técnica, dejen de lado todo lo que ustedes le iban a decir sobre lo maravilloso que los tornillos y los kilobytes y los megahertz podían hacer ahí en su proyecto. Dejen eso de lado y simplemente digan simplemente inicien la conversación de la siguiente forma. Hola, ingeniero Rodríguez. Hoy quiero contarte una historia. Ya nada más así, hoy quiero contarte una historia. Te traigo una historia. Van a ver inmediatamente cómo la atención del ingeniero Rodríguez se va a volcar contra ustedes y va a decir, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué trata la historia? Es Pastor, decir, yo he estado en salas de juntas con 10 ejecutivos de alto nivel, así los 10, en esta posición. Ah, sí. Todos bien, la conocen, ¿verdad? Ajá, sí. Y al decirles, ahora dime lo de la historia. Oye, les voy a contar una historia. Bajan el teléfono, inclinan el cuerpo hacia adelante y dicen, a ver, ¿qué onda con la historia? Ese porque es no se la quieren perder. El cerebro, claro.
Porque además, ahorita vamos a platicar un poco más al respecto, las historias que se cuentan de una manera específica tienen los elementos que el cerebro está buscando de manera natural e instintiva. Al rato te vamos a explicar cómo incluso pueden ustedes armar un pitch y una historia que puede ser muy atractiva. Pero en esencia, digamos, para antes de poder proyectarles algunas imágenes donde vamos a clarificar esto mejor, el poder de las historias se concentra en estos poderes. Las historias pueden provocar emociones, y qué mejor ustedes, qué es lo que más queremos nosotros que provocar emociones en nuestros clientes. Las historias tienen el poder de provocar recordación. Si yo hoy si nos vemos en una semana, en 15 días, y yo les pido que me cuenten la historia con la que iniciamos esta conversación ahorita en este Zoom, la mayoría de ustedes me va a poder decir, sí, la historia de Juan y Daniel, del vendedor que no podía y del vendedor que contaba historias y que vendía más. Cuando tú cuentas una historia, la historia se queda mucho más tiempo grabada en el cerebro que una característica o una especificación técnica. El poder de provocar empatía, aquí ya es justamente lo que decía Vikingo, los dos cerebros se coordinan y como bien decía, si hiciéramos una prueba encefalográfica, en el momento de contar una historia, las mismas áreas del cerebro de ambos, contador de historia como de receptor de historia, se prenden al mismo tiempo. Entonces, imagínense que un vendedor, cuando le está contando una historia a un cliente, está no solamente generando empatía emocional, sino que también está generando empatía neuronal. Se están prendiendo las mismas áreas cerebrales. El poder de provocar visualización, una historia, cuando fuimos contando la primera historia que dio inicio a este seminario, ustedes fueron mentalmente visualizando a Danielito, a Juanito, aquí que no vendía, y el consultor que llegó, se imaginaron cómo era el consultor, algunos seguramente se lo imaginaron de traje, algunos se lo imaginaron de una... Empezamos a echar a andar su imaginación. Cuando el cliente empieza a usar la imaginación, deja de usar otras cosas que lo pueden llegar a distraer y se vuelve más poderosa la manera de vender. Y por último, el poder de provocar imaginación. El cliente se empieza a imaginar él como partícipe de la historia. Y entonces empieza a sustituir a Juanito y empieza a sustituir a Danielito y se empieza a poner él en el centro de la historia. Y él empieza a decir, si ellos lograron hacer esto por Juanito, pues seguramente también lo van a poder hacer por mí. Y empieza a imaginar lo que el producto va a poder hacer en su vida. Entonces, antes de platicarles cómo podríamos, y un método que ustedes pueden utilizar para armar una historia, quiero aquí proyectar algunas imágenes que tenemos preparadas, en donde aquí justamente quiero que mi estimadísimo Vikingo me ayude a explicar vender de una manera contra vender de otra, ¿no? Aquí está. Vikingo, ¿estás por ahí? Ahí estás. Sí, y sobre el tema de poder provocar emociones, Zig Ziglar, un gran gurú de ventas que hizo una escuela grandísima en Estados Unidos y en el mundo, decía esta frase, que espero, si con esta frase se quedan, este webinario valió la pena. En todos los seres humanos, la lógica te hace pensar, pero las emociones te hacen actuar. Y piensen en sus vidas. Por ejemplo, los que estamos casados, ¿se casaron por lógica? ¿De verdad se casaron porque, no, mira, la relación entre los ojos y la nariz de mi esposa es la razón dorada, entonces me conviene casarme de ella? Porque la anchura de sus hombros... La proporción áurea. La proporción áurea, la anchura de sus hombros con sus piernas, y entonces, y además, como estudió contabilidad y no estudió ingeniería, por eso ella me conviene más. ¿Fue de verdad eso? ¿O se casaron con su actual esposa o están con su actual pareja porque sentían que es lo correcto? Porque les creaba una emoción. Se sentía bien porque era la emoción. La gente compra productos exactamente por las mismas razones. La lógica ayuda al último punto de la decisión, cuando tienes duda. Pero la compra, y se ha demostrado con estudios de resonancia magnética, la decisión de una compra se genera a veces hasta 5 o 10 segundos antes de que la persona sea consciente de que quiere comprar. ¿Por qué? Porque eso se genera a nivel de emociones, a nivel subconsciente. Adelante, pastor. Pues mira, aquí hay unas imágenes, no sé si por ahí las ven. Mira, aquí hay unos ejemplos. No se ven, no se ve, pastor. No las...
No las veo. Hola, Ah, ahí, ¿quieres, un poco. ¿quieres que yo las muestre? Ah, Son las, espérame, si es que Pastor, vemos, que tengo un lo que pausa. pasa es que tú estás proyectando solo esa ventana. Entonces Sí, todo sí, lo ahí que voy. está detrás no se ve. Si Ahí voy, proyectas ahí voy. el Ahí escritorio está. completo, ahí sí se puede. Ahí la tienes, Vikingo. Ahora sí. ok, por favor. Ahí está. Miren, todos conocen el Acuario Veracruz, ¿verdad? Si lo pones en pantalla completa, Pastor, por favor, que es que puedas. ¿Está en pantalla completa? ¿Me equivoco? No, no lo vemos en pantalla completa. Yo lo tengo en pantalla completa. Es decir, Ok, otra vez se está viendo otra instancia de tu. Yo creo que nos ok, tienes que compartir todo tu escritorio. sí, ahí voy, espérame tantito. Bueno, los siguientes ejemplos que les voy a mostrar es cómo en una simple imagen puedes contar historias y las historias te atraen. No Ahí. se ahí está, perfecto. A ver, esta foto del Acuario Veracruz, creo que todos hemos ido. Y ellos se preguntaban, por qué esta campaña no jaló? ¿Qué historia te cuentan ahí? Un El más edificio, grande, sí. El más bienes grande raíces. importante, bueno, ya sé, como dicen que es el más grande importante de Latinoamérica y pusieron Latinoamérica, ahí hay una gran historia. La verdad es que no. Y fíjense cómo lo hace otro acuario mucho más pequeño, de menos fama. Siguiente slide, Pastor. Pasa más tiempo bajo el agua y no ponen los peces, no ponen la infraestructura, no ponen el lugar. Pastor, ¿por qué esta foto, esta imagen para invitar a un acuario funciona más que la anterior? A ver, yo soy papá. Aquí estoy viendo a mi hija y yo quiero que mi hija esté así al salir del acuario. Si yo cuando vaya a llevar a mi hija a este acuario, ella va a estar así, locuaz, feliz, locochona, divertida, híjole, yo quiero ir a ese acuario sin importar si es el más o no el más importante de Latinoamérica. Esta imagen a mí Es me el más cuenta una importante para mi historia. hija. Claro, esta imagen me cuenta una historia que incluso yo mismo me estoy haciendo. Esta historia, este edificio no me despierta absolutamente nada. Esta imagen, con una sola foto, me dice, yo quiero que mi hija juegue. Porque lo que estoy comprando no es un acuario, Vikingo. Lo que estoy comprando es que mi hija esté así algún día. Esta foto, todo lo que dices, la niña fue, se divirtió, se despeinó, estuvo conmigo riéndose, estuvimos juntos jugando. ¿Te digas todo lo que dice esta imagen, Pastor? Exactamente. Vámonos Y a la además, siguiente, Pastor. yo Ajá. quiero ser un papá que logre que su hija esté así. Que mi hija esté así. Adelante, Pastor, Vean siguiente. todas las historias que se están contando en mi cerebro simplemente con una imagen. Por eso funciona mejor esta. Que tu infinitum no conozca límites. Híjole, esta es así como de, Ay, bueno, bueno, síguele, siguiente. No voy a criticar esta gran historia. Y ahora, esta imagen que también ven de internet, ¿qué te dice, Pastor? híjole, aquí me habla, yo tengo un papá más o menos de esa misma edad, yo he estado con él sentado así, yo le he agarrado el teléfono para decirle, papá, mira, vamos a hablar con mi hermana que está en Dallas, y además yo he sostenido el teléfono para que ella se conecte con una hermana con mi hermana que hace un año no ve, o sea, me empieza a evocar un montón de emociones que casi hasta me quieren hacer llorar. Porque cuenta una historia. Cuentas una historia, no que tu internet es el más rápido, el mejor, el veloz. Yo no sé si mi internet es el más rápido, el mejor, el veloz. Lo que sí sé es que con mi internet, tú y tu abuelo van a poder platicar con su nieta que está al otro lado del mundo. Es buenísimo, buenísimo. No sé si mi internet es bueno, pero yo sé que los que han usado mi internet lo hacen para esto. Otra vez, otra imagen de 50, 100, 200 megas. Vámonos a la siguiente imagen. Los megas no me emocionan. No. Sin embargo, ¿qué tal? Yo no Ahí sé, pero sí yo veo. quiero comprarle un teléfono a mi abuelita para que sonría hablando conmigo. Aquí te Claro. cuento una historia y hasta puedes adivinar de quién está hablando la abuelita, qué está diciendo, por qué está sonriendo, a quién está viendo en el video, ¿sí? Sin necesidad de hablar de los 220, 50 megas. No es eso lo que tienes que contar a tus clientes, es qué va a hacer la abuelita cuando tenga tu internet.
Y además Eso es lo que provocar mueve. la historia en la mente de tu cliente. Exactamente. Siguiente. Ah, no sé, los reconozcan, estos son la gente detrás de Big Cola. Pues es que a Este, mí hasta me espanta. y Big Cola dice que no venden porque la otra compañía es monopolio, prácticas desleales. La verdad es que no. Siguiente slide. Sí, sí, sí. ¿Qué ves Fíjate. aquí, Pastor? Pues yo lo que veo es una familia reunida, lo que veo es momentos de convivencia, lo que veo es lo que va a pasar después del COVID, el domingo inmediatamente después de que todos salgamos. Veo una mano que está de alguna manera con un anillo sosteniéndose, seguramente hay una pareja de casados hablando. Híjole, si hay algo que hace bien Coca-Cola, con un producto bastante malo, es contar grandes historias. Ya viste, tu cerebro está organizando todas esas historias y la cuestión es que ahorita te lo pedí consciente. Todas las personas que están viendo este webinario crearon una historia similar de forma subconsciente y sienten padre, sienten emotivo y hasta que no se los haces frasear, saben por qué y además dicen yo quiero estar así. Por Claro, eso claro. Coca-Cola vende y siempre ha vendido más que cualquier otra marca de refresco porque no es acerca del refresco, es De hecho, acerca de lo que puedes hacer. los comerciales de Coca-Cola son el claro ejemplo de que el producto no es lo que les da su ventaja Ajá. competitiva. Ellos jamás te van a hablar del bicarbonato de sodio y de la cafeína y del azúcar porque Y del además gran no les sabor. conviene. Pero te van a hablar del ambiente y de las historias que provoca la gente cuando piensa en Coca-Cola. Hay comerciales de Coca-Cola que no aparece la Coca-Cola. De hecho, Siguiente slide. vámonos por un par de ejemplos más. Sí, no, bueno, los de Uber están comiéndonos el mercado, no, nosotros somos más seguros. Pues esto es un anuncio de transporte ejecutivo. ¿Y qué hace Uber, Pastor? Sí, aquí lo que te están diciendo, yo no sé aquí si venden coches, aquí el rey es el producto. Exactamente. Y en el siguiente, me lo encontré en la calle. ¿Dónde está el taxi de Uber o el chofer? No, Híjole, cuando que quieres. despidan al director de mercadotecnia, no puso nuestro producto, ¿cómo puede ser? ¿Y qué historia te cuentas aquí cuando quieres más tiempo con ellos? Sigamos, porque quiero contar toda rápido, Pastor. Vale, vale. Porque ahí viene otra. Yo que no soy experto en motos, con este anuncio nunca me compraría una moto. Me da miedo. Es más, ya me espantó verla en la pista de carreras. Lo que menos quiero es una moto. Sí, En la historia que te cambio, cuento. en menos de un segundo voy a cambiar de opinión. Adelante. Sí, sí quiero una moto. Me voy a comprar una moto mañana. ¿Por qué, Harley Pastor? Davidson. Porque cuando yo veo esto, veo grupo, veo comunidad. Es más, las motos ni se ven. Ya me imaginé la fiesta de la noche, Pastor. O sea, ¿qué tal? Cuando lleguen a su destino, ¿cómo va a estar la fiesta? La Quiero una moto para rodada. eso. Ajá. Claro, claro, claro. Un anuncio, cuando hablé técnicamente del producto me espanta y cuando cuento una historia quiero comprar. Siguiente. Aquí le Me puedo ver hasta el espanto. aquí le puedo poner le puedo ver hasta el tornillo a la moto. Aquí no tengo Sí, ni sí, idea, pero 2000 quiero caballos estar de ahí. fuerza, sí. Bien. Siguiente. Ay, ¿quieres ir a Xcaret? O, siguiente, ¿quieres ir a Disneylandia? Mismo Una punto. imagen. Una imagen. Divirtiéndote. Siguiente. Hay que viajar, sí, la próxima vez me voy a ir en un ETN porque son poderosísimos, son muy buenos camiones. Aquí hasta me espanta y esto ha de ser caro. En cambio, siguiente, fíjense lo que es contar una historia. Esta es la que más me gusta. Es ADO. También dan camiones, también dan transporte, también dan todo. Y miren, ¿Dónde está el camión? Despidan al de marketing que no puso nuestro camión. te cuentan la historia. Es que, ¿para qué viajas, pastor? Para divertirme, para relajarme, para hacer locuras, para ver Y el para, cielo. y para solear tu puerquecito en la playa, ¿no? Exactamente. Para pasarme, para divertirme, para olvidarme de los camiones. Exactamente. Para mí con estos ejemplos son suficientes. Yo Ok. soy el corolario de que vean cómo inclusive ustedes sintieron diferente en cada uno de los casos. Cuando se te invita a ver el producto técnicamente o cuando se te invita a vivir una historia.
Entonces, un consejo que les queremos dejar hoy es, oye, pero yo no soy contador de historias, yo no tengo para contratar una agencia de publicidad tan famosa como la que tienen estos cuates, eso está carísimo. Bueno, déjenme decirles que espero que todos los que están aquí de alguna u otra forma hayan visto algún ejemplo de alguna historia del gran contador de historias Roberto Gómez Bolaños, y en particular las historias que contaba el Chapulín Colorado. Entonces, cuando no sepan qué hacer al contar una historia, si quieren algún día vender contando una historia y no saben cómo, sigan el infalible método del Chapulín Colorado, que cuenta historias con una estructura tan sencilla. Y vamos a poner ahora el ejemplo de que yo le voy a vender al pastor. Pastor quiere entrar a un gimnasio, ya fue al gimnasio, le espantó el precio, ya fue al gimnasio, y por más que lo quise convencer de las características técnicas de nuestras caminadoras Super Plus, no lo he podido convencer. Entonces, así como Roberto Gómez Bolaños nos mantenía hipnotizados al televisor, vamos a seguir su estructura, voy a seguir la estructura de este vendedor, va a ser utilizando el método del Chapulín Colorado para venderle al pastor de forma diferente el que compre una membresía para acceder a mi gimnasio. Hola, pastor, mira, déjame, pastor, como ya dijimos, contarte una historia del por qué debes contratarnos aquí. Mira, es que así como tú, un ejecutivo de tu edad con una familia, que se llamaba Roberto. Roberto venía como tú con también dudas, y el siguiente punto es enfrente un problema. Roberto ya tenía esa necesidad de que si no hago ejercicio, si no trabajo más en mí, tengo hijos, me va a dar un ataque cardíaco, si no hago ejercicio me siento mal en el trabajo. Él además se sentía abrumado, pastor, en este problema que él tenía, porque iba a distintos gimnasios y no entendía cuál le podía funcionar. Siguiente paso, él aceptaba que no podía solo. Esta es una parte del método del Chapulín, ¿no? Cuando dice, quiero combatir al villano, pero no podía solo. Entonces, mi amigo Roberto buscó asesoría y empezó a preguntar en varios gimnasios para pedir que le ayudaran. Y acuérdense, en no puede solo, ¿se acuerdan en los capítulos del Chapulín Colorado de, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Bueno, en este momento que van contando la historia, y cuando Roberto ya no sabía qué hacer y empezó a pedir ayuda, aparece alguien que le podía ayudar y vino a los gimnasios Hodulop, pastor. Y aquí la situación se salva. Pastor, te cuento que en los gimnasios Hodulop encontró algo más que máquinas, porque aquí no somos acerca de máquinas. En los gimnasios Hodulop encontró un grupo de amigos que él no sabía, pero que también estaba buscando. Aquí encontró un amigo que lo ayudaba a su ejercicio, encontró un amigo que se preocupa por su salud, que entiende que tiene algo a nivel familiar, y por eso también le dijo, y cuando quieras traer a tus hijos, tenemos varios lugares donde puedes tener a tus hijos. Entendieron que Roberto lo que estaba buscando era más un lugar a donde pertenecer. Es que resulta que yo no me animaba a entrar a ninguno de los gimnasios porque las máquinas me abrumaban, me decían, pues ponte a usarlas, y la verdad es que yo no sé ni siquiera cómo prenderlas, me daba pena que me vieran. Entonces aquí lo que me estás diciendo es que aquí voy a encontrar una comunidad que me va a acompañar. Aquí es una comunidad de amigos, y además en esta comunidad de amigos vas a encontrar que tenemos actividades y organizamos competencias, organizamos salidas los fines de semana que puedes llevar a tu familia, pastor. Porque esto no es de que vengas a las máquinas, esto es un grupo de convivencia, pastor, en donde tú te vas a sentir más integrado, no pagas la membresía a un club, estás formando parte de una gran comunidad que te vas a divertir y vas a tener más salud. Y te vamos a cuidar. Y Robertito, la persona que me estabas contando esa historia, ¿cómo terminó la historia? Mira, el caso es que hoy Roberto lo puedes ver, mira, si ves en esas máquinas de la esquina, ahí está Roberto. Mira, Roberto hoy él es una persona feliz, ha mejorado la relación con su familia. El otro día que lo medimos, sus niveles de grasa, pastor, han disminuido 25%.
él tenía problemas de corazón y ya los tiene, pero además resulta que Roberto es uno de los más populares aquí. Ahora lo que le sobran son amigos. Y ha encontrado la comunidad y cuando viene su familia a los eventos de fines de semana se la pasan de lujo. Híjole, fíjate, pastor, no, ya acabé mi historia. No te platiqué de las caminadoras. No te platiqué de las características técnicas de cuántos años tiene. No te platiqué de las pesas. No te dije marcas. Te conté la historia de Roberto y dime, José Luis, si no te quieres meter a los gimnasios Huddle Up. Es que si además Roberto está aquí, significa que él sigue aquí, que no se ha dado de baja, además significa, lo veo feliz, lo veo contento, entonces es una historia que no nada más me inventaste, sino que además es una historia real de alguien que se transformó. Es que eso es lo que yo quiero para mí. Es más, ya ni siquiera, yo venía ciscado del tema del precio, pero yo creo que aquí el precio es lo de menos. Yo quiero ser Roberto. Ser Roberto para mí es más importante que si yo sé usar la máquina. Y si ustedes me van a tratar aquí como Roberto, aquí quiero estar. Exacto, pastor. Aquí viene otro tema que todos batallan con la cuestión de precios, pastor. Si te sales de ahí, te vas a otro gimnasio donde te expliquen de las máquinas y de la velocidad y de lo bonito que están los baños y es 20% más barato, ¿en qué gimnasio te inscribes? No, yo quiero estar aquí con Roberto y con ustedes, con mis amigos. Es que yo no iba a buscar máquinas, yo iba a buscar una comunidad que me entendiera a mí. Ok, y fíjese cómo, pastor, seguimos el método del Chapulín Colorado, lo repaso. Hay una persona y la persona no es tu empresa. La persona es alguien que, como el cliente que tienes enfrente, resolvió un gran problema. Por eso el 2, cuentas el problema, no tu solución o cuentas sobre el individuo, qué bronca tenía, cuál es esta gran traba que tenía que lo hacía vivir triste. Y entre más enfaticemos el problema, mejor. Y esta persona entendió que no puede solo, tercer paso. Y el cuarto paso es, aparece alguien que le puede ayudar. Fíjense que no somos el héroe de la historia, somos alguien, un guía, que le ayuda a resolver sus problemas al cliente. Y gracias a que los ayudamos, con todas las características que tenemos de nuestro negocio, la situación se salva y decimos cómo se ve él después de que resolvió su situación. Vikingo, y por último, entonces, vive agradecido. Podríamos decir que esto es como una especie de... Sí. Tengo una preguntita ahí en el método Chapulín. Sí. Cuando tú comentas que existe un individuo, nos dices que no debe ser la empresa, claro está. No, pero es el gran error en la mercadotecnia actual. Es que... Y ese individuo puede ser un grupo de personas. Así es. Ok, perfecto. O sea, que yo puedo hacer la historia. Este grupo es que cuando de tú personas... revisas... Adelante. Sí, Roberto, cuando tú revisas la mercadotecnia actual, parecería que el gran héroe de las historias que contamos somos nosotros como empresas. Aquí lo que nos acaba de decir Vikingo es, no, es que el héroe no eres tú, el héroe es el cliente y tú eres alguien que le va a ayudar. La historia que vas a contar no es sobre ti, sobre lo maravilloso que eres, sobre tu liderazgo, sobre tus cuestiones técnicas, sobre tus 25 años de fundación. Y es que miren la foto de mi planta cuando está ahí certificada por ISO 9000. Eso es ponerte a ti como el héroe de la historia. No, las historias que nuestros clientes quieren escuchar son donde personas como él, individuos como él, son los héroes, pero que solamente porque alguien los ayudó se pudieron salvar, pudieron llegar a ser estos héroes que ellos aspiran a ser. Y sí, si hablas de un grupo de personas, entonces no existe un individuo, existe una empresa que tenía problemas de calidad, ¿sí? Y los clientes le rechazaban los productos de esta empresa y esta empresa tenía muchos problemas por devoluciones y estaba quebrando la empresa por los problemas de calidad. Esta empresa, cuando vio que no podía sola, buscó ayuda y encontró a mi empresa que le ofreció una solución, un software en particular que le resolvía los problemas de calidad en su línea de producción. Y entonces hoy tienen hasta más clientes y la empresa los ha utilizado como caso de éxito. ¿Te fijas? No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí. No te escuchamos. Por ahí está Roberto. Sí, y de hecho queda muy claro. Yo creo que ese es el mensaje al final del día. Si viste en el ejemplo de ETN,
Exactamente. En el ejemplo de ETN, del camión, ¿quién era el héroe en la primera imagen? El producto, la En ese empresa, camión, yo. Exacto. Mis Y en la segunda camionzotes. imagen, en la de la playa, ¿quién es el héroe? la persona que viajó en ese Exacto. autobús y disfrutó su viaje. Exactamente. Pero, mira, es que él platicaba ayer en una consultoría que estaba dando, que eso era un pariente, le platicaba, es que nos pasa como con los hijos. Cuando las empresas están para hacer productos, la verdad es que sí. Y sobre todo, habemos dueños de empresas que somos los mismos que desarrollamos el producto y pasa el síndrome de los papás. O sea, los papás, cuando nace tu hijo, es que hay veces que sí Maravilloso. ves algunos que nacieron feos, deformes, negritos, después se ponen guapos, ¿no? Pero están los niños que dices, es que no puede ser más horrible este bebé. ¿Y qué dicen los papás? Está Acabo de dar hermoso, luz. mi niño. Lionel Messi nació en... Exactamente, el próximo gran. Y la verdad es que es natural y es también neurocientíficamente comprobado que nos enamoramos de las cosas que nosotros hacemos y creamos. Claro, Pero en la historia de ventas, ¿quién es el que va a comprar? ¿En quién está pensando? ¿En ti o en él? en él. Entonces, si tú tienes un comercial que te habla de lo grandioso que soy yo, así, no sé si eres casado, pero así llegamos a ligar con nuestras actuales esposas. Oye, mira, es que yo soy el vikingo, soy grandioso, mira, es que tengo una reputación, tengo 3 maestrías, 3 licenciaturas, 7 coches. ¿Qué te haría a tu pareja si llegas ligándole así? Pues te manda el demonio. ¿Y por qué al vender, si lo hacemos o creemos que ahí sí se perdona? O sea, no para tener esposa, pero sí para tener un cliente. Un cliente yo Claro. creo que es algo que debemos de evaluar y debe ser algo más delicado que el tener una esposa. En el sentido de que él nos va a dar sustento para vivir el resto de las vidas y poder tener una esposa. Por eso una de las cosas que nosotros Totalmente. siempre sugerimos es que cuando hagamos entrenamiento de storytelling con nuestros vendedores, les quitemos del lenguaje las historias de engrandecimiento personal de la empresa, porque además de manera natural son las primeras que van a querer contar. Lo que hacemos nosotros es entrenarlos para que hablen historias de otros clientes que se parecen al que tiene enfrente y que tienen problemas muy similares a los que tiene el cuate que está enfrente. Entonces, esto que acabo ahorita de exponer aquí, Vikingo, es casi un método para explicarle al vendedor cómo debe de contar una historia cuando está enfrente de un cliente para ayudarlo a entrar en un ambiente emocional en donde él sí se va a poner a comprar. Y en Entonces, utilizar un método de pitch de ventas que no tienes que ser un experto en ventas. Si llegas exacto. y le cuentas una historia, estás hablando en un formato que la otra persona entiende por genética de generaciones de miles de años atrás. Entonces, quieres ser un vendedor, super prepararte y tratar las técnicas más actuales de ventas que la verdad sirven marginalmente, o te conviertes en un vendedor contador de historias que primero, pero para contar historias no es nada más llegar y contar la historia de la que se me ocurrió. Primero tienes que llegar a preguntarle al cliente quién es, qué siente y cuáles son sus problemas. Y cuando encuentras su problema, entonces piensas en tu base de datos de problemas que has resuelto en el pasado. Ok. Este es el problema que le resolví a un cliente hace 2 meses. Se lo voy a contar. Entonces, adelante, pastor. ¿Qué catálogos de historias debemos de tener para saber cuando estemos platicando con un cliente y después de esta plática entendimos que si nuestra presentación de ventas lo primero que tiene es empresa XWZ es una empresa líder transnacional, interplanetaria, intergaláctica, la mejor con 700,000 sucursales y 200, esperemos que entendamos que si yo hubiera querido ligar a mi mujer con esta estrategia, hubiera podido, y la respuesta es no, entonces entiendes que tu primera estrategia es, oye cliente, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son los problemas que tienes hoy en día? ¿Qué es lo que te quita el sueño? El cliente te va a contestar con tus problemas. Y entonces, ¿qué historias debemos de tener recopiladas, pastor? Para Fíjense, poder una de las cosas contestar. que hacemos nosotros en la metodología Tribe Building es justamente hacer este armado de catálogo de historias. Hay muchos, pero en realidad ahorita les quiero compartir 3 catálogos que toda empresa debería tener
listas para usarse en estrategias comerciales y que de ahí, de estos 3 catálogos, podemos construir marketing, podemos entrenar vendedores, podemos hacer comunicación institucional y hasta vamos a poder hacer incluso hasta contratación de nuevos talentos. Fíjense, imagínate cómo se vería tu empresa si todos, absolutamente todos, conocieran la historia de fundación de la empresa y propósito de la empresa. ¿Por qué se fundó esta empresa? Y que todos la pudieran contar. Oye, pastor, ¿y esta historia qué tiene que ver con ventas? Muchísimo. No saben cuántas ventas hemos logrado cerrar simplemente porque explicamos la razón por la cual quisimos hacer nuestra empresa Jodolab. La razón que es... Adelante, Vikingo. No, pastor, y es que la historia de la fundación es también algo que tenemos inscrito en nuestro cerebro y en nuestra genética. Y si dudamos que el contar, en vez de decir soy la empresa transnacional con 7,000 contamos, fíjate cómo nació la historia. La historia. Si creen que esto no funciona, entonces tendremos que cuestionar a las grandes religiones del mundo que todas basan parte importante de su atracción a sus miembros en la historia de la fundación. Es algo que necesitamos como seres humanos y que nos enganchamos a los inicios. Los humanos buscan no comprometerse nada más con el hoy, sino con el inicio. Y no saben cuántas empresas nosotros recorremos que les preguntamos a muchos colaboradores, oye, ¿tú conoces la historia de la fundación de la empresa? Me dicen, no, jamás, no sé, no, pues yo empecé a trabajar y ya. Híjole, cambia radicalmente incluso la emoción del colaborador cuando se entera la historia de cómo fundar. Incluso, por ejemplo, por ahí tenemos el caso de una empresa que a sus nuevos colaboradores, después de entender esto, a todos sus nuevos colaboradores les cuentan cómo fue su primer pitch con su primer cliente, con una diapositiva de PowerPoint vieja, horrible, pero que tenía tan bien estudiado el problema del cliente que sin tener construido absolutamente nada, logró convencer al cliente que eran la opción correcta. Y fue tan poderoso la historia de la fundación de decir, no teníamos nada, no habíamos hecho nada y simplemente hicimos un slide de PowerPoint tan bonito que lo que hicimos ahora fue imprimirlo, pusimos el slide ahí de PowerPoint impreso y ya es un símbolo y un tótem ahí que veneramos todos y contamos la historia alrededor de ese slide. Y eso genera emoción, genera identidad, todo empezó por un gran sueño. Aquí, aunque todavía no tengamos el producto desarrollado, ya empezamos a cambiar vidas. Eso es lo que hace la historia de la Fundación de Propósito. El segundo tipo de historias, aquí sí ya son evidentemente muy comerciales, historias de transformación de clientes. Lo que hizo ahorita Vikingo en la historia del gimnasio fue contarme la historia de Robertito, que llegó a un gimnasio, no lo encontraba solución en ningún otro, en este gimnasio sí lo entendimos, le generamos comunidad y hoy está feliz. Robertito se transformó de alguien que no encontraba su lugar en el mundo a de repente estar dentro de una comunidad, que por cierto se llama gimnasio. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran un catálogo de todas esas historias de clientes a los que les han cambiado la vida y que sus vendedores las pudieran usar a diestra y siniestra en cada uno de los momentos de venta. Sería poderosísimo esto. El problema es que la mayoría de las historias de clientes y de ventas solamente se encuentran en la mente de los vendedores o en la mente del director que vendía y se acordó hace mucho de que le ayudó a un cliente, pero nunca la transmite. Entonces, lo que hay que hacer es bajar estas historias, darles formato, ponerles el formato del Chapulín y que todo el mundo las pueda contar. Y en tercer punto, el tercer catálogo que siempre sugerimos es historias de transformación de colaboradores. Oye, ¿y aquí ya nos alejamos de la parte comercial? No. Imagínate que yo el día de mañana estoy en una reunión de un sábado y conozco a alguien que habla mal de mi empresa y yo digo, oye, espérate, es que eso que tú dices es completamente, ese chisme que me estás diciendo es completamente falso. Déjame contarte la historia de cómo este colaborador que no tenía trabajo, que estaba completamente desamparado, entró a trabajar a esta empresa en la que yo pertenezco y hoy ese colaborador es gerente, director de regional, ya tiene una maestría y logró estudiar. Y esa transformación solamente la pudo lograr porque entró a mi empresa. Cuando tú empiezas a contar las historias de transformación de los colaboradores, muchos clientes y muchos públicos externos se dan cuenta de la cultura que tú tienes dentro de tu empresa y que es una empresa que se preocupa por sus colaboradores, que los educa, que transforma. Entonces, también son historias que vale la pena contar al mundo.
Así es, yo Luego, tenía, Pastor, aquí rápido, además una historia, una amiga que se dedicaba a recursos humanos y me decía, es que no logro, ayúdame a mejorar mi pitch de ventas porque no logro que la gente quiera entrar a trabajar a la empresa. Como no somos el gran nombre, no quieren entrar a trabajar. Y en efecto, cuando vio su pitch de ventas es prestaciones superiores a las de la ley. híjole, Te damos tu salario y tienes un buen lugar y una bonita computadora. Y el día horario que de 9 a cambiamos, 7. horario de 9 a 7 y puedes faltar 3 veces al mes sin justificación. Y cuando le pedí que cambiara, cuéntale cómo ha entrado gente que no veía futuro en la vida y que hoy en el día son gerentes, directores en tu empresa. Y a partir de eso, su contratación aumentó más del 50%. Wow. Olvidó contarles salarios. Muchas veces decía, la gente ya se quería venir a trabajar y todavía no les decía el sueldo. Y es que la gente, las grandes empresas para trabajar se construyen por las historias que cuenta la gente que está allá adentro. Entonces, ahora sí que aquí, yo sé que estamos hablando con muchos directores y fundadores de empresas, a los primeros a los que les debes de vender tu empresa no son a tus clientes, son a tus colaboradores. Cuéntales la historia de por qué deben estar ahí. Y Pues, bueno, Pastor, pues no sé ya, si ya el tiempo nos haya comido, ¿sí? son 6:26. Sí, yo nada más finalmente les dejo 3 libros. Yo siempre voy a poner ahí el tema de 3 libros. Que si alguien quiere aquí ponerle screenshot o quiere tomarle foto a su pantalla, son 3 libros que para quienes se quieren meter ya a profundidad en el tema del poder de las historias, los pueden leer. Son libros maravillosos. Específicamente el de Storybrand habla mucho de la metodología ahí, platicábamos con Roberto, del tema del héroe es el cliente, no eres tú. El tema de Five Stars es un cuate que se dedicó a investigar qué es lo que hacían los mejores expositores de TED, por qué había pláticas de TED que tenían millones de vistas y otras que no tenían tantas vistas, y lo que encontró en común es que la mayoría de las pláticas más vistas era que contaban historias en las pláticas TED. Y Seven Stories, que es un libro que también es un libro que dice todas las 7 historias que debería tener en su portafolio toda persona que se dedica a ventas. Y por ahí justamente una de esas historias es la historia de la fundación que ya habíamos platicado. Entonces, Vikingo, yo con esto termino. Si quieres hacer un último cierre. Nada, hay una frase muy famosa, ahorita no recuerdo el autor, que dice que el universo no está formado por átomos. El universo en verdad está formado por historias. Así es. Y esta técnica aplíquenla no nada más en el ámbito empresarial. Ahorita sé que también estoy hablando aquí con papás, con tutores. Exacto. Dejemos de decirle a nuestros hijos, oye, tienes que portarte así bien porque si no, no vas a hacer nada en la vida. Traten de contarles historia de cuando ustedes han actuado de una o cierta manera y les ha traído buen resultado o mal resultado, o historias que ustedes conozcan, siempre historias de verdad. Hay charlatanes allá afuera que dicen del storytelling y lo basan en mentiras, y eso ya es ingeniería social, eso no. Cuenten historias de amigos, de conocidos, de cómo si siguen un camino han logrado el éxito y si siguen otro camino han logrado el fracaso. Eso educa más, eso y el ejemplo educa más a nuestros hijos y a nuestros colaboradores que los rollos que a veces creemos que los líderes estamos para dar rollos a nuestra gente. Eso lo bloquea el cerebro. Las historias, la siguiente vez, y vean en las películas, los aprendizajes o las enseñanzas más bonitas en las películas, véanlo, que siempre dice, llega alguien a contar una historia de alguna cosa que pasó y así le quieren dar una lección a la protagonista. ¿Por qué lo hacen? Porque es la manera más bonita, no de darle una lección al protagonista, sino de darle una lección a la audiencia. Entonces, es todo. Gracias de nuevo por la oportunidad y a contar historias. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Vikingo. De hecho, a todo el auditorio, Huddle Up tiene mucho material disponible. Aquí vi en el chat que pusieron sus páginas de internet. Si pueden, José Luis o Vikingo, ponerla nuevamente, página de internet y contactos. Tienen mucho material disponible, no solo de cómo compartir las historias a nuestros clientes, sino sobre la cultura organizacional de nuestras empresas, cómo crear comunidad, sobre temas actuales e importantes como el home office, cómo hacerlo, cuáles son los retos.
hay mucho material que pueden accesar. Bueno, pues, bueno, vamos a darle un tiempito aquí de 2 minutos, abrir micrófonos. Los micrófonos están abiertos, los pueden activar si tienen comentarios, dudas o preguntas para los expertos. Estamos abiertos, vamos a darnos 2 minutos. También si lo quieren felicitar, adelante. O cuéntenos una historia de cuando les haya funcionado o no les hayan funcionado las historias. ¿Quién nos quiere contar historias? Hola, yo soy Marisela. ¿Puedo tomar la palabra? Claro, Adelante, adelante, Marisela. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo. Estoy muy contenta de haber alcanzado a escuchar la mayor parte de la charla. Y estoy contenta porque tiene tiempo que yo quería ensamblar información que he venido escuchando, que he venido leyendo, y ustedes me están dando la manera de ensamblarlas, de concretar cómo contar la historia. Sabía yo que esto era de importancia, pues porque vemos ejemplos en muchas áreas con capacitación en línea, con hágalo usted mismo, etcétera, pero no entendía yo a bien la mecánica a seguir. Yo actualmente estoy liderando un proyecto de laboratorio de análisis clínicos a domicilio, que es un concepto realmente nuevo porque así es como se creó. Ese fue el objetivo inicial. No es que por la pandemia estemos migrando, y finalmente no encontraba, bueno, he tenido en mente la proyección a través de las historias, pero no entendía bien la mecánica de cómo hacerlo. Entonces, pues voy a poner... Marisela, ahí te va un regalo. Ahí te va un regalo porque te voy a contar la historia de mi suegra. ¿Cómo se llama tu empresa? Homes Lab. Homes Lab. Te voy a contar la historia de mi suegra, de Rosa María. Ella con problema de los riñones, que tiene que andar saliendo continuamente, pero hay veces que la salud no le da. Imagínense a mi suegra en momentos que la salud no le da y el doctor le encarga análisis y tiene que ir a una oficina que está a 5 o 10 cuadras de aquí, en su cansancio físico y emocional, y que tiene que pararse en el laboratorio, pedir turno, y que luego en los laboratorios ni siquiera hay de que, ustedes personas de la tercera edad, por favor, pásele, no, tome su turno y espérese, porque si no los otros jóvenes se enojan, y sale mal, se expone a contagios, porque su salud tampoco lo permite, y le dedica 2, 3 horas a ese proceso en su día, cuando ella quisiera estar descansada, después del cansancio de las hemodiálisis, y cuando ella ya no sabía qué hacer, apareció Home Labs. Home Labs entiende este problema de la gente, entiende que los análisis del laboratorio no deben de ser un motivo para sufrir, son un motivo de salud. Y entonces, Home Lab, entendiendo este problema, le dijo a Rosa María, no venga, usted contáctenos por teléfono o por la página web, desde una aplicación en su teléfono, y nosotros vamos. Va a ir un médico especializado, calificado, que va a llegar a su casa, usted va a poder tomar el análisis en su sillón de preferencia, y Rosa María, después de toda esta comodidad, ya no le tiene miedo a los análisis. Para alguien, cuando le decían análisis, Rosa María lloraba. Y hoy preguntan a Rosa María, ¿ya tiene unos análisis? Sí, cuando quiera. Es más, hasta doble. No hay problema, porque tengo a Home Lab que viene a mi casa y en mi comunidad. Y entonces ahora Rosa María ha sido una gran evangelizadora y le ha recomendado a todas sus amigas que dejen esos laboratorios de oficinas y contraten a Home Labs. ¿Qué te parece mi historia, Marisela? Vikingo, te agradezco muchísimo, maravilloso, te agradezco mucho. Fíjate, ahí hablamos del problema que resuelves, hablamos de cómo lo resuelves, hablamos del medio para resolverlo. Si mi mamá está en esa misma situación, dije, ya voy a decirle a mi mamá que vaya a Home Labs inmediatamente. Fíjate, ahí está. Mismo proceso de venta, pero contado de una manera mucho más emotiva y donde a todos nos quedó claro qué hace Home Labs. En cambio, de Home Labs es una empresa especializada en laboratorio con los mejores análisis clínicos que puede tener y los mejores materiales y los doctores más calificados para darte el verdadero con maestrías en Harvard y en MIT para sacarte los análisis muy bien. No te genera emoción, no te genera movimiento y como para mí, ¿para qué? En cambio, la historia de Rosa María te va a ayudar a vender mucho. Ahora, una de las cosas que también
siempre promovemos es que las historias tienen que ser ciertas. O sea, no se trata de mentir, no se trata de contar una historia de algo que no sucede, que no haces, porque al final de cuentas, pues eso no es. El tema es justamente construye tu catálogo de esos clientes a los cuales les has salvado la vida. Nada más ponlo en papel, estructúralos, pones el orden del Chapulín Colorado y entrégaselo a tu vendedor para que las utilice cuando vaya a explicar qué es lo que hace HomeLabs. O pon estas Excelente. historias en tu página web, pon estas historias en tu Además, Facebook, en tu Instagram, cuenta estas historias de cómo Home Labs le hace la vida más amable y amigable a esas personas que no pueden salir o que no tienen el tiempo o que físicamente están imposibilitadas. No son una empresa de laboratorio, son una empresa de bienestar que entiende Así a las es. personas y el sufrimiento y ustedes disminuyen el sufrimiento de las personas y es una empresa padrísima cuando la planteas así. Claro que sí, lo tomo. Muchas gracias, Vicky. Gracias, José Luis. entonces, Pastor Vikingo, muchísimas gracias. Muy orgulloso de que ustedes estén aquí compartiendo sus conocimientos con los empresarios y el auditorio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Aquí tienen todos los datos de contacto de Huddle Up. También en el correo que envió a final de semana con todos los temas tratados vienen los contactos de los expertos, de José Luis y de Vikingo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Mañana nos vemos a la misma hora, 5:30. Vamos a tener un webcast muy interactivo como taller sobre cómo aplicar el liderazgo transformacional en la innovación empresarial. Va a ser totalmente práctico, no se lo pierdan y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.